Estamos aquí en la plaza frente a la iglesia matriz, Catedral de Montevideo, a la que vamos a recorrer. Es la iglesia madre del Uruguay y es además un símbolo permanente de este Montevideo. Aquí en la catedral se conserva la cátedra primitiva que usó el primer obispo, Monseñor Jacinto Vera, y también otra cátedra que es muy importante, y allí fue donde se sentó el Papa Juan Pablo II cuando vino en 1987. Esto que ven acá y que yo puedo tocar con mis manos y siento el frío de la piedra es ni más ni menos que la pila bautismal en la cual se bautizó Artigas. Estamos aquí en la plaza frente a la iglesia matriz, Catedral de Montevideo, a la que vamos a recorrer para contarles su historia y sus leyendas. Es la iglesia madre del Uruguay y es además un símbolo permanente de este Montevideo. Es una iglesia que ha sufrido sus transformaciones, es un edificio vivo, aún hoy va sufriendo el paso del tiempo y va aquilatando en su interior muchas y muchas historias, así como también en su interior se guardan muchos recuerdos de los héroes que han pasado por nuestro país. Estamos aquí en la fachada, en esta fachada que se comienza a restaurar en 1941, ya que la iglesia matriz se consagró el 21 de octubre de 1804 y la piedra fundamental de esta iglesia, tal cual la conocemos ahora, es de 1790. La fachada, como les decía, está restaurada por el arquitecto Ruano a partir del 41, cuando se cayó una de las volutas y fue llamado para reconstruirla y se dio cuenta que toda la fachada estaba en ruinas y que había que hacerla de nuevo. Entonces, respetando dos cosas, los planos de Saay Farías, que era el arquitecto portugués que la había diseñado, y lo que se conocía en Montevideo, hizo esta fachada que nosotros conocemos aunando las dos cosas. Una fachada de estilo neoclásico, hecho en la época del neoclásico, es decir, cuando nosotros estudiamos el neoclásico en América, la iglesia matriz Catedral de Montevideo es un ejemplo genuino de arte neoclásico y aparece, por supuesto, en todos los libros. ¿Qué pasa con esto? Los planos se perdieron, que había hecho Saay Farías. Después se comenzó a construir. A los 2 años de comenzar a construir la iglesia, muere Saay Farías. Entonces la continúan y la arreglan. Y una de las cosas que tenemos es esa enorme línea que la une, ¿no?, que no estaba en los planos originales, pero que sí la caracterizó desde que los pobladores primeros la vieron aparecer. Entonces eso lo respetó Ruano, como también quiso marcar el neoclásico en el orden colosal de la entrada, ¿no?, y luego llevando hacia atrás las puertas laterales, como también
poniendo en las torres, un poquito aún más atrás, con pequeños planos, donde figuran el reloj que fue inaugurado en 1861, un 24 de diciembre, y que también marcó el ritmo de la ciudad. A partir de la reforma de 1941 aparece otro reloj del otro lado, que no es un reloj de horas, sino que es un reloj litúrgico, que lo hizo el escultor Jan Marchi y que marca el tiempo litúrgico que se vive en la catedral, o sea, que se vive en las celebraciones de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Con el concilio, ese tiempo litúrgico fue reformado y ahora ha quedado como un recuerdo, porque si bien se celebran todas las fiestas, se celebran de una manera diferente. También vamos a ver las imágenes que fueron sustituidas, las antiguas imágenes, y se comenzaron a sustituir en 1945 y se le pidió al escultor Belloni que lo hiciera. La primera en sustituirse fue el relieve, que había un relieve antiguo que nunca se supo bien qué escena representaba, pero que a partir de 1945 Belloni hace un relieve que se llama Tú eres Pedro, y recuerda el pasaje que Jesús le entrega las llaves a San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese relieve fue costeado, mejor dicho, por toda la comunidad italiana que estaba en Uruguay. En la parte superior se encuentran tres imágenes: la Inmaculada Concepción, San Felipe y Santiago, a quienes están dedicadas, la catedral está dedicada a ellos. Entonces, la imagen de la Inmaculada y la de Santiago fue sustituida en 1946 y en 1947 la de San Felipe. Ellas fueron costeadas por la Sociedad Española que había en Montevideo, y en el 48 se pusieron los dos ángeles que completan esta fachada. En el campanario se encuentran, por supuesto, las campanas con diferentes toques, que eran los que hacían a la ciudad para indicarles cuando había una misa, cuando había una celebración de difuntos, cuando era un tiempo de recogimiento. Y esas campanas tienen nombre. Una, la principal, la mayor, se llama Nuestra Señora de la Inmaculada o Nuestra Señora la Purísima. Estamos en el atrio de la catedral, aquí frente a las puertas originales, las puertas de la inauguración de 1804, puertas que están firmadas por sus autores. Quiere decir que no son puertas hechas así nomás, sino que son puertas encargadas a hacer a los artesanos que vivían en el Montevideo colonial. Durante las invasiones inglesas, la catedral se transformó en un hospital de sangre, como se decía. Y estas puertas sostuvieron muchos impactos de balas que han quedado marcados en ellas y que cuando se restauraron se dejaron como testigos también de ese paso del tiempo que la catedral va teniendo. Les cuento que el piso de esta catedral fue diseñado también por el arquitecto Ruano, el mismo que arregló la campana, y fue lo último de aquella restauración que comenzó en 1941, lo último que se inauguró en 1963, que es cuando termina, y esto lo digo entre comillas porque faltaron cosas, cuando termina la restauración principal que ha tenido esta iglesia.
Estamos en el interior de la iglesia matriz, de la catedral, y estamos en la nave central. Está dividida en 3 naves, que es lo mismo que denuncia la fachada. Desde afuera nos damos cuenta que estamos divididos en 3 naves. La nave principal, que es esta, en la que yo estoy parado, y luego una nave, 2 naves laterales hacia la izquierda y hacia la derecha, que también tienen altares. Esta nave principal, por supuesto, tiene el cañón y la cúpula. La cúpula tiene una altura de 42 metros. Y sobre el cañón está lo que podríamos llamar el anclaje, que está realizado por el arquitecto Armas, que fue quien continuó la restauración de esta iglesia matriz. ¿Y por qué el anclaje? Porque vieron que la iglesia se estaba abriendo al medio, se estaba cayendo, se estaba abriendo como una naranja cortada. Entonces, para no tocar, para no tener que romper toda la iglesia y hacerla de nuevo, el arquitecto Armas hace algo fantástico para la época, que es sostener toda la estructura de la catedral con una especie de anclaje en la parte de arriba. Y eso le dio esa gran solidez. Y por eso sobre esta cúpula uno puede caminar, ¿no?, desplazarse, y sobre ese anclaje se encuentran las tejas que nosotros vemos cuando hacemos una vista desde el exterior y arriba, las tejas de la catedral, que fueron costeadas por los niños de los colegios privados católicos. Estamos frente al monumento a Monseñor Jacinto Vera, que se hizo por colecta popular, ¿no? Todo el mundo fue poniendo una monedita hasta juntar el dinero necesario como para costear lo que valía esta escultura, que fue llamada a un concurso internacional y que lo ganaron los escultores Repetto, que eran unos escultores que tenían sus talleres en La Baña. Esta obra no es una obra común, sino que es una obra que dentro de lo que se había pedido está respetado, que estuviera a Vera rezando, que estuviera mirando a la izquierda, y en actitud de oración, ya que la gente debe verle el rostro. El proyecto original tenía en la parte del respaldo, donde ahora hay 2 angelitos, tenía un relieve de Jesús resucitado. Y en uno de los escalones había sentada una figura de mujer que representaba la fe, una mujer con los ojos tapados. La comisión entendió que era demasiado grande e imponente para lo que era la figura de Vera, y le pidió a los artistas que trataran de poner en el paño unos ángeles y que sacaran la figura de la mujer. Y así fue, y quedó esta obra preciosa por su factura escultórica, ¿no?, y que es bien un ejemplo de una escultura neoclásica que nos hace acordar a aquellas del Canova que podemos encontrar, entre otros lugares, en la iglesia de San Pedro en Roma. En esta ala norte se encuentra también la capilla del Santísimo Sacramento, que guarda importantes piezas, entre ellas la primera imagen que tuvo Montevideo Colonial de Nuestra Señora la Inmaculada, y que es del año 1726. Es una talla en madera que ha sido restaurada y que se ha colocado aquí a pedido de Monseñor Barbieri en el lugar que ocupa actualmente. También aquí en la capilla existe la tumba de Monseñor Barbieri, del cardenal, que cierra un antiguo túnel que unía la catedral con el cabildo. Ese túnel fue cerrado en la década del 60
La catedral tenía muchos túneles, ¿no? Como todos los edificios antiguos, túneles que iban al cabildo, que era el que pasaba por acá abajo, como también otros que iban al puerto y otros que salían hacia el sur para que fueran un lugar de escape. Y luego aquí también tenemos la tumba de Venancio Flores, que el escultor Livi le hace la lápida y que no sabemos qué es lo que hay de Venancio Flores porque nunca se ha abierto. Ustedes saben la historia que dicen que Venancio Flores, luego de morir, antes de ser velado y mandado a embalsamar para para exhibir en el público, parece que comenzó a descomponerse, entonces tuvieron que hacer, dice la leyenda, un muñeco de paja con su ropa y cortaron su cabeza y sí, su cabeza la pusieron ahí. Bueno, esas son las leyendas que se cuentan. Aquí está su tumba, nunca se ha abierto y bueno, es un misterio que nos queda por develar. También aquí se encuentra el altar desde 1939, donde está el Santísimo Sacramento, que lo hizo el escultor Pasquino Bacci, y que fue un altar muy celebrado en esos años, cuando se inauguró, porque el escultor respetó hacer un gran tabernáculo para dar importancia al Santísimo Sacramento. Y luego talló en la parte de abajo la Cena del Señor, basada en el cuadro de Leonardo da Vinci. En 1855, luego de un temporal en las costas de Canelones, dos hombres que salían a buscar a ver qué dejaba el río en la orilla, encuentran una enorme caja. Arriba tenía pintado una leyenda que decía para la iglesia matriz de Montevideo. Se hicieron varias conjeturas, todos pensaban que era el dinero que faltaba para terminarla. Entonces fueron a ver el párroco de ese lugar, de Villa Guadalupe, como se llamaba, que era justamente Vera, quien sería después Monseñor Vera. Y Vera, acostumbrado a todos estos trances, le dijo: el primero que vio la caja es el dueño. Y ellos le dijeron: no, padre, fíjese lo que dice arriba de la caja. Así, una mañana vieron entrar a una carreta cargada con un cajón y custodiada por muchos criollos y personas que se le iban sumando, donde también venía el padre Vera. Cuando se llegó aquí a la catedral, al atrio, se abrió la caja y la sorpresa de todos, ¿cuál fue? Que no había dinero, sino que estaba esta imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Es una imagen antigua y es una imagen finísima, firmada, y además de eso es una imagen de vestir, no con soportes, sino que está toda tallada y estucada las caras, las manos y las piernas. También hace muy poco tiempo un señor estaba enfermo y se le apareció, tuvo la visión de alguien, como una monja, decía él, una monja que le dijo que se iba a curar y que la buscara. La buscó por todo Montevideo, por el interior, y no la encontró. Una vez vino su esposa a hacer un trámite a un banco aquí cerca y él vino a la catedral y encontró que esta imagen era igual que a la que él había visto en el sanatorio. Eso él lo dejó en un testimonio escrito que nosotros lo tenemos y lo guardamos junto con el testimonio anterior que les conté, que el padre Betti lo recoge en un libro muy lindo, pequeño, que se editó aquí en la catedral y también en el diario El Bien Público.
Estamos en el ala sur de la catedral, frente al monumento a Monseñor Soler, que se inauguró un 25 de septiembre de 1930 y es obra de José Luis Zorrilla de San Martín. Aquí aparece Soler rodeado de 4 figuras que representan algo de su vida: el peregrino, el cruzado, la ciencia y la piedad. El peregrino porque Monseñor Soler peregrinaba a Tierra Santa muy seguido. Entonces, cuando vemos la imagen, podemos encontrar las características del peregrino, que va con su cayado, con su cantimplora, con su sombrero y con la concha, que es justamente lo que da característica de peregrino. Y también tiene en las manos unas moneditas porque va viviendo de lo que recoge, lo que le va dando a las personas. Luego tenemos el cruzado, que es la otra figura masculina que tiene el monumento, que tiene en sus manos un templo, y es justamente la fachada del templo que está en Ortaz. ¿Y por qué el cruzado? Porque Monseñor Soler, con el dinero de católicos uruguayos y argentinos, compró un espacio en Tierra Santa y construyó un templo. Luego está la sabiduría, porque Monseñor Soler era alguien sumamente sabio, inteligente, llevó adelante muchas causas y escribió muchos libros importantes en la literatura, y también esa sabiduría que tiene que ver con su aspecto religioso, de estar escuchando siempre a Dios, ¿no? Y la otra, la piedad, que es donde aparece una figura que tiene debajo un incensario que sube el humo de la misma manera que la oración. Esa figura tiene en la mano un rosario y está agarrada a una cruz. La cabeza de esa figura es la esposa del escultor José Luis Zorrilla de San Martín, Guma Muñoz de Zorrilla de San Martín. La cabeza del cruzado es casi un retrato del escultor, de José Luis Zorrilla de San Martín. Y las manos de ambas figuras femeninas fueron sacadas de las manos de la hermana del escultor Zorrilla de San Martín, Concepción Zorrilla de San Martín de Mora. Donde está la tumba de Monseñor Soler, existía un altar antiguamente, un altar dedicado en la época de la colonia a San Baltasar, uno de los 3 reyes magos que a partir del Renacimiento era negro, porque antiguamente en la Edad Media, si lo vemos, los reyes magos eran todos de pigmentación blanca, pero a partir del Renacimiento aparece uno afrodescendiente. Acá estaba el altar de San Baltasar que custodiaban los negros de Montevideo, algunos. Lo que se sabe, y lo rescata Lauro Ayestarán de las actas del Cabildo, que un 7 de mayo de 1760 la Iglesia le pide al Cabildo que una comparsa de negros abra la procesión de Corpus. Se armó un lío enorme y el Cabildo resuelve que sí. La procesión de Corpus, que cambia su fecha según caiga la Semana Santa, es para honrar y adorar el Santísimo Sacramento, es decir, Jesús Eucaristía. Es una tradición que tiene Montevideo y que ha sido restaurada luego de 14 años a partir de 1986 aquí en Montevideo, que todavía se hace. Entonces, no sabemos si fue el 7 de mayo, el 7 de mayo está presentada la petición, pero entre finales de mayo y junio de 1760 se baila el primer
candombe caminado aquí en Montevideo abriendo la procesión de Corpus. Y luego, por muchas procesiones de Corpus más, van a abrirse con el toque del candombe. Una de las características de esta iglesia es que se encuentran enterrados diferentes personalidades, entre ellas héroes muy importantes como Lavalleja, Rivera, Suárez. Aquí estamos frente a la tumba de Lavalleja, que fue uno de los últimos enterramientos de héroes que se hizo aquí en esta catedral y que tiene una placa hecha por José Luis Zorrilla de San Martín. Las tumbas de Rivera y de Suárez, esas tumbas fueron realizadas por Azzarini y Plade, dos escultores importantes de aquel Uruguay primero que existían y fueron una de las primeras fundiciones en bronce que se hicieron en el Uruguay. En el ala sur también hay tumbas de héroes, como también de algunas personalidades de la iglesia. Tenemos entre ellas, bueno, una personalidad importante de la iglesia que es la tumba de Monseñor Dámaso Antonio Larrañaga, que fue traído a la catedral en 1971. Y también se encuentra la tumba de un héroe importante, un héroe cívico importante, como es Francisco Bauzá. Esas dos tumbas tuve el honor de hacerlas. Y a la de Monseñor Larrañaga, quien escribió el epitafio a pedido de el filólogo chicalese, fue Pibe el Devoto. La catedral ha sido siempre un lugar tan importante que bajo sus bóvedas se han enterrado personalidades. Y también hay en su suelo personas anónimas, que no sabemos quiénes son, pero que fueron enterradas aquí. Y también, bajo su sombra, algún héroe de otro país, Jaime de Sudáñez, por ejemplo, el héroe boliviano, está enterrado aquí en la catedral, sin saber dónde, pero sí una placa recuerda su nombre. Aquí encontramos algo específico del arte sacro, que es esta baldosa que parece que estuviese mal colocada y que en realidad está bien colocada. Les voy a explicar por qué. Primero, porque quien hace una obra perfecta es Dios. Segundo, porque para que el piso no quede como una alfombra, algo que fuera duro, es necesario que algo esté imperfecto. Entonces, siempre en las catedrales antiguas va a haber algo imperfecto. Y hay otra explicación más. Si la iglesia, el templo material, es una prefiguración de un templo verdadero e interior de piedras vivas que somos cada uno de nosotros, Dios nos acepta a todos con nuestros límites y con nuestras virtudes. Entonces también esa baldosa aparentemente mal colocada está bien colocada porque significa eso. Nosotros aceptados por Dios con nuestras virtudes y con nuestros límites. Me llamo Daniel Sturla, soy el arzobispo de Montevideo, soy el 9º obispo de la ciudad y el 7º arzobispo, porque el 3er obispo de Montevideo ya fue hecho arzobispo, Monseñor Soler. Y estamos aquí en la iglesia matriz, Basílica Metropolitana, Catedral de Montevideo, todos esos nombres.
En 1804 se bendijo esta iglesia, pasó a ser la iglesia matriz, la primera iglesia, de ahí viene el nombre de matriz, y es un título de honor. Pero después, en 1878, cuando Monseñor Jacinto Vera fue nombrado primer obispo de Montevideo, el Papa León XIII creó la diócesis de Montevideo que abarcaba todo el Uruguay. Esta iglesia pasó a llamarse catedral. ¿Por qué? Porque aquí está la sede del obispo, la cátedra. Unos años después va a ser declarada basílica. Ese es un título de honor que el Papa concede a algunas iglesias importantes de un país por su patrimonio, por su historia. Así que tenemos varios nombres: iglesia matriz, catedral, basílica metropolitana. Metropolitana desde el día en que fue el obispo hecho arzobispo. Entonces es madre de ciudades, madre de otras iglesias, esta ciudad, esta diócesis de Montevideo. La parte semicircular y abovedada de muchas iglesias, en el fondo, donde está el retablo, el altar mayor, se llama ábside. Y en el ábside, muy hermoso, de nuestra catedral, se encuentran varias imágenes que tienen que ver con los patronos, es decir, con aquellos a los cuales la iglesia está dedicada. En nuestro caso, esta iglesia catedral está dedicada a la Inmaculada Concepción de María, es decir, a la Virgen María en el misterio de su Inmaculada Concepción. Es una imagen bellísima de la Virgen que está pisando la serpiente que representa al demonio, a Satanás, y la Virgen serena, hermosa, sonriente. A los costados están los patronos de la ciudad de Montevideo, San Felipe y Santiago. Pero también más arriba de los apóstoles está la imagen del ángel custodio de la República. Se trajo esta imagen y se la colocó allí como señal de protección para todo el Uruguay. Incluso más arriba del ángel se encuentra la imagen del Espíritu Santo representado, como dicen los evangelios, cuando el bautismo de Jesús, que apareció en forma de paloma, y allí es la paloma del Espíritu, la imagen más alta de nuestra catedral. El elemento central de toda iglesia cristiano-católica es el altar. El altar en todas las culturas, en todas las religiones, es el lugar del sacrificio. Para los cristianos, en la Santa Misa, en la Eucaristía, se actualiza, se renueva el sacrificio único de Cristo en la cruz. Este es el altar mayor de la Catedral Metropolitana, donde se celebró la Santa Misa desde 1804, cuando se bendijo esta iglesia, hasta el final del Concilio Vaticano II. Pero después, la reforma del concilio hizo que los altares, digamos así, se despegaran de la pared, que el sacerdote celebrara mirando al pueblo. Y entonces este altar no se usa como tal y se construyó en madera un hermosísimo altar que preside hoy la Catedral Metropolitana. Ese altar de madera policromado tiene una cantidad de imágenes que lo rodean. Unas son los apóstoles, que es lo que el pueblo fiel que participa de la misa ve. Está Jesucristo con la Eucaristía sobre su pecho y está rodeado de los apóstoles. Y por otro lado hay otros santos e incluso otros símbolos de personalidades que tienen que ver con el pueblo fiel de Dios, es decir, de distintos colores, hombres, mujeres, niños, adultos, representando a toda la gente que adora la Eucaristía. Y además tenemos lo que se llama el ambón,
que es una especie de atril donde se lee la palabra de Dios. También es muy artístico en nuestra catedral, hace juego con el altar y tiene por delante la imagen de la Virgen con esta frase bíblica: la palabra se hizo carne. Y por otro lado está la cruz procesional, una cruz que tiene dos brazos porque corresponde también a una iglesia donde quien la preside en las grandes celebraciones es el arzobispo, y la cruz arzobispal tiene dos brazos. Estamos ahora en el presbiterio de la catedral. Todas las iglesias católicas tienen un sector que se llama presbiterio, que es donde está el altar, desde donde se celebra la Santa Misa, y que es propio de los presbíteros. ¿Qué son los presbíteros? Son los sacerdotes, que en sí viene de presbiteroi, que significa anciano. Y acá estamos en un lugar muy importante porque tenemos la cátedra. Ese asiento muy solemne, como un trono, tiene la simbología de ser el lugar desde donde el obispo enseña, porque solo el obispo de la diócesis, de su territorio, se sienta en la cátedra. Si otro sacerdote viene a celebrar aquí en la catedral, se le sienta en uno de los otros asientos que hay. Pero la cátedra es propia del obispo y es lo que da pie a que la iglesia se llame catedral. Y además de esta cátedra muy solemne que tenemos, aquí en la catedral se conserva la cátedra primitiva que usó el primer obispo, Monseñor Jacinto Vera, y también otra cátedra que es muy importante porque fue la primera que se usó después del Concilio Vaticano II, y la importancia está en que se ubicaba en este lugar y allí fue donde se sentó el Papa Juan Pablo II cuando vino en 1987 y realizó su primera visita a nuestra tierra. Pero acá hay dos símbolos muy interesantes porque están presentes solo en aquellas iglesias que son basílicas. Y los dos signos son la umbrela, que se llama también conopeo, que es esa especie de sombrilla que se usa siempre así como está ahora cerrada. Solamente el día que el Papa visita la basílica se abre. Y por otro lado el tintinábulo, que son unas campanillas que están allí y que también tienen relación con la figura del Papa. Por eso el título de basílica lo da el Santo Padre y tiene que ver con esta particularidad de dos signos que están unidos a la figura del Papa. Aquí estamos en la sacristía de la catedral. Cada iglesia tiene su sacristía, que es el lugar donde se guardan los objetos sagrados, el cáliz, el copón, de ahí lo de sacristía, y donde también el sacerdote se prepara para la Santa Misa y se reviste con los ornamentos sagrados. Y en esta sacristía de la catedral hay cosas muy hermosas y sobre todo, lo más importante, están las primitivas estatuas de los patronos de Montevideo, de los apóstoles Felipe y Santiago. Este es uno de los elementos que están aquí en la sacristía de la catedral, es lo que se llama el báculo o bastón pastoral. Es un signo que el obispo usa, que es como el bastón del pastor con el cual el pastor puede acercar a las ovejas que se pierden o que se dispersan del rebaño. Este que tengo en mis manos es el que usó Monseñor Juan Francisco Aragone, arzobispo de Montevideo, entre 1919 y 1940. Bueno, así como el capitán se dice que muere con su barco y se hunde con el barco si el barco naufraga, bueno, el obispo
es enterrado en su catedral. Esto es una tradición muy antigua. Entonces, en la catedral hay varios obispos, desde el primero, Monseñor Jacinto Vera, que está enterrado. Pero Monseñor Gotardi, que fue obispo entre 1985 y 1999, pensó que era importante no seguir cavando en la catedral y hacer un sector donde estuvieran las tumbas de los arzobispos. Entonces, allí por 1995 se construyó este sector de tumbas y donde, bueno, si Dios quiere, un día también descansarán mis restos esperando la resurrección de los muertos. Así que por allí, la última de esta fila de abajo correspondería a mi tumba. Mi nombre es Francisco Colé, soy arquitecto y bueno, me he dedicado a la restauración edilicia y bueno, tuve la suerte y la oportunidad de tener pequeñas intervenciones aquí en la catedral, como restaurar toda la fachada norte de la catedral y oeste, que había perdido sus revoques, intervenir en el presbiterio, que es el centro del templo, y otras pequeñas intervenciones, y bueno, siempre el trabajo profesional te lleva a un mayor conocimiento y compenetración también con el contenido de lo que lleva un templo, ¿no? Tuve la oportunidad de intervenir en esta ampliación del presbiterio haciendo algo moderno, forrado en moquette, pero totalmente desmontable con el tiempo, porque cada vez que uno hace una intervención en algo patrimonial, tiene que ser reversible. Entonces, todo lo que se ha hecho con escalones de narices de madera es desmontable, pero permite mantener esa centralidad de la celebración de la misa como centro del templo, pero adecuado a los nuevos tiempos y facilitando también, dando una gran superficie que sirve para las ordenaciones sacerdotales. Dentro de esta intervención se aprovechó la oportunidad, a instancias de solicitud del obispo de ese momento, Monseñor Nicolás Cotunio, de la cátedra que fuera de Monseñor Aragone, traerla al centro y ubicarla en el centro, de manera que la cátedra, que forma parte y es la continuidad, ¿no? Representa la autoridad de la Iglesia, quedara en el centro, junto también con el altar. Quiere decir que detrás de esa intervención lo que se hizo es hacer algo más funcional, pero manteniendo la continuidad de los símbolos y del sentido que tiene el templo. Aquí nos encontramos en el baptisterio de la catedral. El baptisterio es el sacramento de iniciación, donde justamente el cristiano es bautizado. ¿Y por qué es bautizado? Porque se le saca las penas del pecado original. Este baptisterio, ¿qué es lo que expresa a través de todas estas esculturas que vemos aquí? Por un lado, vieron que se le da una importancia enorme a todo este trabajo, al piso, a la balustrada, a los niños que llevan el agua del bautismo y el otro que lleva el óleo, y atrás otra escultura en la cual se ve en el momento que San Juan Bautista está bautizando a nuestro Señor Jesucristo. Todo un conjunto escultórico precioso que quiere transmitir de que esto es un momento muy importante para la vida de las personas, el bautismo. Y así es lo que conlleva todo un ambiente, la base del cirio, todo el tratamiento de las paredes, el policromado del techo, es decir, toda una obra conjunta, y ustedes ven que recogida como chica, como de este lugar salir limpio del pecado original hacia la vida cristiana. Bueno, aquí estamos en un lugar que tiene una fuerza histórica muy importante, porque esto que ven acá y que yo puedo tocar con mis manos y siento el frío de la piedra,
es ni más ni menos que la pila bautismal en la cual se bautizó Artigas. No fue en la catedral porque decíamos la catedral fue inaugurada en 1808 y Artigas fue bautizado en 1764, es decir, pero son materialidades que hacen, que nos acercan a nuestra historia, Artigas, y nos hacen ver de que Artigas es una persona real, que así como yo toco esta pila bautismal, la tocaron los padrinos, el sacerdote que lo bautizó. Entonces, ese acercamiento a través de lo material, llegamos al pasado, a nuestro pasado, donde están nuestras raíces, ¿no? Se puede observar en esta pila todo el punteo de los picapedreros, ¿no? Todo un trabajo que confecciona esta pila bautismal y le da dignidad el hecho de estar hecha en una sola pieza de piedra, que, como dice acá una placa, se siguió usando, ¿no? Hasta 1842. Y ahora queda como una reliquia de la historia de nuestro pasado, ¿no? Recorriendo este templo lleno de valores patrimoniales, de formas arquitectónicas espléndidas, proporciones neoclásicas, escultura, altares laterales, vitrales, y todo eso nos lleva a plantear, bueno, este patrimonio, ¿en qué medida nos sirve? ¿En qué medida es un verdadero y auténtico patrimonio? Sirve en la medida que sirve a las personas. El centro de las personas es el patrimonio. Podríamos decir también una cuasi herejía, que el centro de este templo en sí no es Dios y la Virgen, sino que todos ellos, todo está preparado para que tú como persona te encuentres con Dios, para que tú como persona te encuentres con ti mismo. Es un instrumento material para algo más trascendente. Ese es el sentido del patrimonio. Mi nombre es Dardo Sánchez Aguilar. Mi actividad es, desde que comencé a estudiar, relojería. Hace muchos años hubo muchos problemas con las campanas de la iglesia. Entonces hubo 3 o 4 relojeros que no pudieron con las campanas, estaba muy difícil. Entonces me trajeron a mí, bueno, conversé con el cura en esa época y digo, bueno, ¿usted se anima a arreglarlo así? Yo no hay ningún problema. Y bueno, subí a la torre y comencé ahí desde ahora. Desde ahí comencé a reparar el reloj y hasta el día de hoy es un reloj que camina exacto, muy exacto. Este reloj tenemos que darle cuerda toda la semana, así que nosotros fijamos el día lunes para darle cuerda. Tiene más de 150 años en marcha acá en la catedral. Este reloj es muy similar, digamos, al Break de Londres, porque no hay otra manera. Yo no digo que este sea igual. Es un estilo, no hay otra cosa, acá no hay misterios. Este está hecho en Liverpool, es inglés, está construido por muy buen acero, en bronce, las piezas, las ruedas. Tiene 3 cilindros, los cuales tienen las lingas de acero, que son las que aguantan el peso de unos 300 kilos más o menos cada pieza. Y estas piezas hay que elevarlas para que se mantenga el reloj en marcha y tocando. El mecanismo está compuesto en 3 partes. La parte de la marcha, la del medio de las ruedas, la derecha son los cuartos, que toca los cuartos de hora. Toca 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos en la hora. Y cuando toca los 4 cuartos de la hora, toca la hora, que es el sector de acá. Está hecho especialmente para que las piezas, cuando lleguen abajo, llegan todas iguales. Son maravillas que de hace muchos años, que había artesanos, de una experiencia notable, ¿no? Porque nosotros no somos nada al lado de ellos. Con esta manivela o manija, o como lo pudieran llamar, se le da cuerda al reloj. Ahí estoy dándole cuerda a los cuartos de hora. Con esta manivela hay que darle hasta que llegue al final, digamos, ¿no? Toda la semana se hace este trabajo. Entonces ahí
tiene cuerda para una semana. Bueno, espero que, como se dice, que Dios me dé vida y que siga esto que a pesar de los años que tengo, lo sigo haciendo, pero también va a llegar el momento en que no pueda subir más, como se dice. Esto es muy importante, que el reloj se mantenga en marcha. Esto tendría que ocurrir en todas las iglesias del país, que no ocurre, pero es una cosa maravillosa. Para mí, que lo tengo y lo mantengo, es una como se dice, vestir la casaca celeste, ¿no? Aquí la catedral, que está en el corazón de la ciudad vieja, en Montevideo, es un lugar siempre abierto, dispuesto a recibirlo y donde van a encontrar, además de esa paz interior que da, muchas obras de arte, mucha historia, porque es la catedral la historia viva de una ciudad que aún camina, que aún trasciende y que aún le queda mucho por hacer. Y la catedral ha de acompañar ese trayecto hasta los últimos días.